Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, como cada día por otras plataformas de la comunicación nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan. Avanza el mes de enero, ya vamos casi por la mitad de enero, tenemos el caso de Venezuela, un caso consumado prácticamente, pues, vendrán los dimes y diretes, pero Nicolás Maduro sigue en el poder y nos acercamos cada vez más a la juramentación de Donald Trump en la Casa Blanca. Eso se producirá el lunes de la última semana de este mes, lunes 20, la última semana de este mes de enero. Y con él todo un marco de expectativas, todo un marco de conjeturas. Él ha ido, lógicamente, adelantando acciones que va a hacer, y hacia América Latina vemos puntos de atención, el caso de Venezuela, como es lógico, su afinidad con el gobierno de Milei, pero de otro lado, algunas tensiones con México por el tema de los inmigrantes y, ¿por qué no?, hasta con Canadá y países como República Dominicana, donde todo está bien, donde ya incluso se ha anunciado la designación de un embajador después de 4 años sin embajador de Estados Unidos en República Dominicana. El tema de la operación Pantera 7, que es el caso más emblemático sobre el tema de los carteles de la droga operando en el entorno de República Dominicana, está ahí. Sigue siendo motivo de especulaciones, como también lo es el tema del relanzamiento del gobierno, que mucha gente habla de esto, pero no hay datos específicos, pero cada vez más ya comienzan a colocar personas en un puesto y en otro. Estos y otros temas, después de la pausa, cuando hablaremos también con Julián Roa para analizar la política internacional. Ya veremos. El Partido Revolucionario Moderno solicitará a la Junta Central Electoral que convoque una mesa de diálogo con las organizaciones políticas para consensuar un proyecto de ley que regule las candidaturas independientes. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, informó de otro lado que en la primera reunión de este año de la dirección ejecutiva de ese partido se aprobó una resolución en apoyo a la gestión del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE, Ascensión. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los 7 imputados en la Operación Pantera 7, vinculada a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo en diciembre de 2024. La audiencia fue fijada para el próximo jueves a las 9 de la mañana, con el propósito de que el abogado de uno de los implicados pueda revisar el expediente acusatorio que el Ministerio Público depositó en su contra este lunes y de ese modo preparar su defensa. La Dirección General de Contrataciones Públicas anunció la suspensión temporal de los servicios del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas desde el viernes 17 de enero a las 6 de la tarde hasta el jueves 23 a las 6 de la tarde como parte de su primera fase de transformación y modernización de su infraestructura tecnológica. La entidad sostuvo que este proceso es realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y consta de otras 4 etapas que se desarrollarían durante todo el 2025. Estas son la optimización del sistema actual, el desarrollo de nuevas funcionalidades, la integración de las compras e implementación de inteligencia artificial y blockchain. Hamás aceptó el borrador de acuerdo para un cese al fuego en Gaza y la liberación de decenas de rehenes, según dijeron 2 funcionarios. Qatar, un mediador clave en las negociaciones, dijo que Israel y Hamás estaban en un punto más cercano a un acuerdo.
Prensa asociada obtuvo una copia del acuerdo propuesto y un funcionario egipcio y otro de Hamas confirmaron su autenticidad. Un funcionario israelí indicó que se ha avanzado, pero aún se estaban ultimando los detalles. El plan tendría que presentarse al gabinete israelí para su aprobación final. Camiones cisternas adicionales y gran cantidad de bomberos llegaron al área de Los Ángeles antes de que volvieran a soplar fuertes vientos y amenazaran los avances logrados hasta ahora en 2 enormes incendios que han destruido miles de hogares y dejado al menos 24 muertos. Aviones rociaron casas y laderas con sustancias químicas color rosa brillante para retardar el fuego, mientras que las cuadrillas y los camiones de bomberos se ubicaron cerca de puntos particularmente vulnerables con vegetación seca. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó los pedidos a favor de una intervención militar que el pasado sábado formularon los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes defendieron estas acciones de fuerza como mecanismo para deponer al presidente Nicolás Maduro. No se equivoquen, acá encontrarán en perfecta fusión popular, militar, policial a los hijos e hijas de Bolívar y Chávez, dispuestos a defender esta tierra hasta el último aliento de ser necesario. La paz de Venezuela no la perturbarán ni ustedes ni nadie, reza parte de un mensaje que publicó el alto funcionario en sus redes sociales. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El caso de las 9,5 toneladas de cocaína que fue incautada en el puerto multinodal Caucedo a principios, la primera semana del mes de diciembre, se convirtió en una especie, en un momento de morbo, donde se hablaba de que de dónde vino la droga, de que por qué la droga está, por qué la droga no está, de que si vino de Guatemala, si pasó por Honduras, después que si fue de Colombia. Y yo sigo insistiendo en que para mí, yo creo que lo más importante es que, desde mi punto de vista periodístico, es que 9,5 toneladas de cocaína no entraron al mercado a hacer daño a la juventud, a distorsionar economías, a provocar situaciones de corrupción, de contubernios de autoridades con narcotraficantes, todo esto. Los detalles son importantes en cuanto a la estructura y el movimiento de esa droga, porque debe significar de dónde vino, quiénes son los responsables y establecer controles o tratar de desmantelar esos grupos. Y esto es lo que consiste Operación Pantera 7, así se llama. Incautaron millones de pesos, vehículos en una serie de operativos el fin de semana pasado. Se determinó ya que la droga no vino de ningún país y al puerto multinodal de allí se estaba tratando de transbordar, como ocurre en otras ocasiones, o que es tránsito del puerto multinodal de República Dominicana para seguir a otros mercados en Estados Unidos o en Europa. No, se determinó que la droga estaba ya en República Dominicana, que había entrado por puertos diversos, o sea, por playas diversas de República Dominicana, y estaba acumulado aquí esa cantidad de 9,5 toneladas de cocaína. Y que esa cantidad de cocaína que estaba aquí estaba siendo introducida en un furgón para ser enviada a Europa.
vuelvo y digo, lo importante principalmente para mí es que ese cargamento de cocaína no entró. No entró al mercado. Fue decomisado y no logró estar en las calles, ni de República Dominicana en este caso en el consumo, ni de Europa en este caso. Estos detalles ahora de quiénes son los responsables, se habla de un alcalde, de un director municipal, que es una especie de síndico de Bayahibe, otro miembro del ayuntamiento que existe allí y algunas personas que están involucrados en esto, que sirvieron para mover la droga, lo que fuera. Incluso hay una persona que había sido deportado, extraditado desde Colombia no hace mucho tiempo, bajo la acusación de haber asesinado a un agente de la DNCD y de otras 2 personas, y uno se pregunta, ¿y cómo estaba este tipo en la calle? Bueno, vaya usted, eso es otra harina de otro costal. El tema es que ya va como tomando forma la historia de las 9 toneladas y media de cocaína. Porque como que hubo tanto y como que la información no fluyó como debía ser y después vino el embarre de que si vino de tal sitio o no vino de tal sitio. Las declaraciones de un presidente, como en el caso de Guatemala, desligándose de esta situación. Pero es importante que se den esos detalles y por lo que se ve, una estructura que tenga la capacidad de mover 9 toneladas y media de lo que sea. Es una estructura que no pueden ser 4 personas que estaban en el puerto multinodal, que eran empleados, que estaban moviendo una cosa de un furgón a otro. No. Señores, 1 kilo de cocaína como este tamaño. Así, como este tamaño. Ustedes ven así, como este tamaño. Porque cada paquete tiene 1 kilo. Ahí habían 9 toneladas y media, 9.500, 800 dicen por un lado, 600 por otro. Vamos a ponerlo en 500, 9.500 paquetes de ese tamaño. Ocupa este estudio y quizás, bueno, uno ve las fotografías cuando se hizo la presentación. O sea, no es una cosa fácil. Es una estructura con mucha organización, donde fluye mucho dinero para comprar voluntades, para comprar complicidades. Que se haya detectado, que se haya informado, eso no es malo, señores. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿A dónde vamos a llegar? Ya veremos, ya veremos. Pero el tema está en manos de justicia, se va aclarando, por así decirlo, vamos a ver qué pasa. Y en otro caso interesante que quiero comentar con ustedes es lo que se habla del relanzamiento del gobierno. Que el gobierno se va a relanzar, que van a nombrar nuevos funcionarios, que van a quitar, que van a poner, que van a rotar, que van a cambiar políticas desde el gobierno central. Todo eso se habla. Pero la verdad es que todo está en manos de un hombre que se llama Luis Abinader en funciones de poder ejecutivo de presidente de la República. Él es quien firma los decretos. Y es quien toma esas decisiones de cómo conforma su estructura de colaboradores, ministros, sus directores, el personal de apoyo en la administración pública. Así funciona, señores. Así funciona. Por esto, yo creo que hay que esperar y hay que ver si realmente va a haber un cambio en la administración y un cambio en la política de gobernar y de los puntos esenciales de hacia dónde va a dirigir la gestión en este periodo de este año o los años subsiguientes hasta el 28, cuando está Luis Abinader en el control del Estado, como jefe del Estado. Nombres van y nombres vienen. ¿Qué pasará? Los días lo dirán. Mientras tanto, Celso Marrancini anda en un periplo, en un mediatour, por así decirlo, explicando esto de los apagones que vienen, esto de la situación que hay con el sistema energético, en el cual, desde que yo tengo uso de razón, los gobiernos lo que han ido es tapando huecos, pegando parches, sorteando situaciones, endeudando
haciendo populismo muchas veces con esto, con los subsidios, evitando que la gente se irrite más, pero cada vez que se le va la luz a una gente, no hay forma de controlar esa irritación. ¿A dónde vamos a llegar? Ya veremos, ya veremos. Así es, señores. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El año comienza con una serie de retos, como cada año. Pero retos especiales para nosotros en América Latina, el tema de Venezuela, lo que está ocurriendo por toda la parte andina, el lío de Ecuador, la situación en Perú, la misma crisis en Bolivia. Pero Venezuela acapara la atención de lo que está ocurriendo. Y lo que ha pasado con la imposición nueva vez de Maduro ya como presidente que juró para 6 años. ¿Y qué puede pasar con la oposición? ¿Qué puede pasar de cara al gobierno de Donald Trump que comienza dentro de una semana? ¿Qué puede pasar? Ya veremos. Analiza para nosotros, como el experto que acompaña siempre estos temas en Oye País, Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarme. Qué bueno. Muchísimas gracias. Feliz año, ¿no? ¿Verdad? Feliz año para no usted. Nos veíamos del año pasado. Desde el año, oye, ¿verdad? Del año pasado no nos veíamos, Julián. Oye eso. Así es. Oye eso. ¿Qué tú crees que va a pasar con lo de Venezuela? ¿Tú crees que va un camino que va a seguir todo igual o en un camino donde se pueden ver muchos tropezones? Venezuela es un interrogante y lo ha sido hace mucho tiempo, desde el segundo periodo del gobierno de Chávez, hay que decirlo. La gente no tenía la idea de que Chávez se iba a radicalizar tanto. Era un militar formado en las escuelas militares occidentales, muy influenciado por los Estados Unidos. Por lo tanto, lo lógico era que se comportara como un jefe militar, como un miembro de las Fuerzas Aéreas Venezolanas. La verdad es que Chávez cambia el paradigma en Venezuela, comenzando por el propio nombre. Le coloca la República Bolivariana de Venezuela. Y innegablemente que se acerca a los grupos más de izquierda. Todavía no se había conformado el PSV, el Partido Socialista Unificado Venezolano, sino que su liderazgo rondaba alrededor de unos líderes locales, si se quiere, nacionales, que tenían gran jerarquía, gran prestancia en Venezuela. El caso de Juan Vicente Rangel, ¿usted recuerda? Sí, claro. El propio caso de Elías Agua, que era un intelectual de la Universidad de Caracas, y el caso de un dirigente sindical, camionero de los sindicatos de autobuses, que lo fue Nicolás Maduro. Eso fue variando y Chávez de una manera u otra fue girando más hacia la izquierda en cada momento. Las relaciones con Cuba fueron muy armoniosas. La cooperación entre Cuba y Venezuela fue cada día más y, por supuesto, una reacción adversa hacia el sector empresarial venezolano. Y hacia los Estados Unidos. Y, por supuesto, hacia los Estados Unidos. El tema de las expropiaciones, el tema de las nacionalizaciones de las empresas, la propia PDVSA, y eso hizo girar, por supuesto, ese gobierno hacia la izquierda. ¿Quién sustituye a Chávez? Bueno, debió sustituirle el ala intelectual de ese PSV. Pues Rangel ya estaba fuera de juego. Ya Rangel estaba fuera. Los liderazgos mesiánicos como el de Chávez no aceptaban ningún tipo de disidencia. Y inicialmente José Vicente Rangel era una especie de padre para Chávez. Sí. Y él se veía como su sucesor. Sí, o en el caso del canciller de aquel entonces,
que era Elías Agua. Elías Agua. Pero recuerde usted que en las elecciones de medio término de Miranda, del estado de Miranda, que junto con Caracas son los estados más grandes, Enrique Capriles derrota a Elías Agua. Por lo tanto, entre la enfermedad de Maduro, de Chávez, volver a colocarle a Elías Agua a una candidatura presidencial iba a ser cuesta arriba contra Capriles. De ahí surge entonces Maduro, Nicolás Maduro. Por eso gana las elecciones, por ese apoyo inmenso de Venezuela hacia Chávez. ¿Por qué el apoyo de Venezuela hacia Chávez si la economía venezolana se deterioró, inclusive con Chávez? Bueno, porque Chávez de una manera u otra distribuyó los recursos, los que habían, los pocos que habían, entre la población que siempre tuvo al margen de eso. Aquella famosa misión, ustedes recuerdan, Misión Salud, llevó 1 millón de médicos a las calles venezolanas, Misión Vivienda, Misión Educación. Es un programa eminentemente social, por supuesto en detrimento de la economía venezolana y del sector empresarial. Y eso ha creado ese clientelismo venezolano, hay que decirlo. Se consolida el partido, la oposición se divide. Se entendía que podía seguirse dividiendo cuando los adecos y los copellanos no vieron la amenaza que significaba Chávez y el chavismo en Venezuela. Y esa división hizo que cada día fuera más débil. Por supuesto, esos polvos traen estos lodos. Esa oposición dividida fue sustituyendo, alternando su liderazgo. Primero Enrique Capriles, usted lo recuerda. Leopoldo López. El propio Ledesma, el alcalde de Caracas. Y por último, por supuesto, María Corina Machado, que ha sido la gran líder, hay que decirlo. Sin embargo, ¿por qué no ha cuajado un gran liderazgo hasta este caso con María Corina Machado? No cuajó un liderazgo de oposición frente al grupo de los chavistas y Maduro. Porque los partidos son muy débiles en Venezuela. O se convirtieron en muy débiles. Esos adecos y los como copeños lógico que gobernaron Venezuela desde aquel famoso acuerdo de punto fijo de los años 40. Sí. Ya había un agotamiento. El tema de la corrupción, el tema de la división en los partidos. El último que lo divide es Caldera. ¿Te recuerdas? Cuando hizo el MAS. Aquella famosa convergencia. Sí. Hay una debilidad en los partidos. La gente no cree en los partidos en Venezuela. Y ante este militar populista, profético y todo eso, terminó apoyando. Carismático por demás. Por supuesto. Sí. Entonces Venezuela tiene, por supuesto que el deterioro de la economía ya ha afectado al partido oficialista en Venezuela. El deterioro de la economía y la corrupción, hay que decirlo. Pues comenzó a recomponerse un tanto después de la crisis de los años prepandemia. Se recompuso por los Estados Unidos. Bueno, pero ¿Por qué? en cierto modo porque se da la guerra entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos no puede darse el lujo de perder una posible fuente energética como es Venezuela. Por eso la economía las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no se armonizaron, pero dejaron de ser tan adversas. Sí, no eran tan hostiles. Eso le permite a Venezuela ser el país que más creció económicamente. Claro. Después de la pandemia es el país que más ha crecido. Sí, porque vino desde abajo. Viene desde el suelo, por supuesto, pero eso permitió que muchas de los artículos de primera necesidad aparecieran en Venezuela. En pocas palabras, disminuyó esa presión, aunque en términos políticos la oposición con María Corina Machado logró articular un gran proyecto. Sí. Que si no lo aborta el Tribunal Electoral venezolano, que en este caso no lo hizo el tribunal, lo hizo la justicia venezolana, el Supremo, la cual declaró que ella no había declarado unos ingresos que tuvo siendo funcionaria y por eso la inhabilita por 6 años. Por 15 años, una locura. Una locura. Y eso hace que ella busque entonces una segunda Corina, que Corina Áñez. Al final también la inhabilita y al final terminan en un ex embajador, un diplomático cansado, con cierta edad, como es en el caso de Edmundo González Urrutia. No es él que gana María Corina realmente. Claro, y es innegable que las elecciones las ganaron ellos. Claro.
¿Por qué la ganan? Porque usted teniendo el poder no fue capaz de mostrar las actas. Tuvo que irse a un tribunal a que lo declarara ganador sin ningún tipo de evidencia. Un tribunal parcial incluso. Totalmente. De hecho, la jueza de la Suprema venezolana había sido funcionaria pública con Chávez. Bueno, pero consumado el hecho, Sí. se habló de que antes de la juramentación, las horas antes, se iba a producir algo en Venezuela. Sí. Se creó esa aureola. Mucha gente entendió, pensó, creyó, adujo que la manifestación que se convocó iba a resultar en un desbordamiento del pueblo y que ese pueblo iba a resistir en la calle e iba a impedir la juramentación y eso podría llegar a una negociación o incluso permitir la entrada de Edmundo González. Todo eso se habló. Claro. Sin embargo, todo eso se vino abajo. Nada de eso pasó. Así es. Se juramentó Maduro y está en el pleno ejercicio de sus funciones como presidente. Claro. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué se vislumbra? Bueno, va a depender de cómo se mueva la geopolítica mundial. El caso de la guerra de Ucrania sigue incidiendo sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Y de Venezuela con Europa. Le doy ¿Por un qué? dato importante. La empresa Repsol española recibió 6 veces la cantidad de petróleo que recibe en un año de parte de Venezuela. Lo cual indica que el discurso europeo contra ese gobierno no es el discurso económico. Los propios Estados Unidos, las relaciones han sido más armoniosas, aún con el discurso. O menos hostiles. O menos hostiles con el discurso de barricada. Otro elemento importante es Donald Trump. Donald Trump es un hombre pragmático. Sí. Si a los intereses de Estados Unidos le conviene mantener a Maduro y no generar mayores escándalos, pues lo va a hacer. Aunque mantenga un discurso altisonante, hay que decirlo. Lleva a Marco Rubio como secretario de Estado. Sí. Marco Rubio habla de la narcopolítica en Venezuela. Habría que ver qué va a hacer como secretario de Estado. Al fin y al cabo, la política exterior en Estados Unidos, la exterior y la interior, con Donald Trump la maneja Donald Trump. Sí. Hay Eso que no cabe decirlo. dudas. Va a depender. Y en el caso de la Organización de Estados Americanos, una organización es un salón grande de reuniones, nada más. Sin ningún De tipo reuniones y de incidencia. cócteles. Y de cócteles. Hubo una reacción de alrededor de 6, 7, 8 países. Hicieron un periplo con Edmundo González, como si se tratara de una reina de belleza, por todos los países buscando apoyo de los países. Un apoyo de la manera didáctico. Sí, totalmente. De comunicados. Así es. Personalmente, yo entendí que no es que estaba mal, pero eso hizo mover, por ejemplo, la política exterior dominicana siempre ha estado más al centro que hacia uno de los extremos. Ni a la derecha, ni en el caso de Calderón Sol, el de México, ni en el caso de Daniel Ortega a la izquierda. Y con este movimiento de la visita de González Urrutia aquí, la política exterior de Venezuela se movió más hacia la derecha. De República Dominicana. Sí. Sí. Lo cual tendrá que necesariamente tratar de buscar alguna posición de más equilibrio. Si Estados Unidos mañana decide que el caso de Venezuela es un problema de Venezuela, ahí se va a quedar. Eso va a depender de la economía, fundamentalmente. Y de la posición del gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump es una incógnita. Y hablamos de Donald Trump de una vez. Claro. En 7 días asume el poder. 20 de enero. Y 20 de enero, una semana, y se habla, hay muchas expectativas en ese sentido. Bueno, Donald Trump es una caja de sorpresa. Aunque parece extraño, esos líderes altisonantes generalmente son coherentes en su política, en su actuación. Además, son detectables de por dónde vienen las cosas. Correctamente. Por esa misma coherencia. Sí. Hay un comunicado de Ron DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida, que convocaba a una reunión a todos los congresistas de la Florida para iniciar acciones contra los ciudadanos ilegales. O sea, se presume que Donald Trump en los primeros días, la primera semana, va a emitir alrededor de 100 órdenes ejecutivas, decretos. ¿Qué son decretos? Con el fin de dar un ejemplo, de por lo menos dar un golpe de impacto sobre la persecución de los ilegales en los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Eso te iba a decir, ¿qué consecuencia puede tener eso? Bueno, a lo interno, por supuesto, va a generar unos movimientos
si usted quiere, como de escondida. Si yo viviera en la Florida y tengo un gobernador como Ron DeSantis y un antiguo senador, o hasta el día 20, un senador como Marco Rubio, lo lógico es que yo quiera moverme a un estado más, lo que ellos llaman estado santuario. Sí. Me moviera a Nueva York, donde hay leyes de inmigración que me protegen más, o me volviera a California. O me volviera en estado que de una manera u otra su política interior es más suave contra el tema de la inmigración. Sí. Sobre todo la inmigración ilegal. Sí. Pero en el tema de política exterior... Eso te voy a decir que bueno, hay otros frentes. Ya Ucrania, China, claro. Israel. No, él ha colocado una agenda ya. Ya él ha dicho en una agenda de primera etapa, inclusive ha obtenido resultados. Le dijo a México de que llegue y a Canadá. Subo el 20% de impuestos a todas las importaciones que me vengan a esos países. Bueno, Justin Trudeau, para evitar que sea el responsable de eso, renunció y innegablemente sale de eso. Y en el caso de la presidenta mexicana, ha puesto atención en eso, aunque tiene un discurso de que no se llame Golfo de México, sino Golfo Americano, qué sé yo. Ese es un discurso, pero en la práctica las persecuciones a los carteles de la droga se ha intensificado. Las incautaciones de fentanilo han sido mayores. Sí. Y por supuesto... Que es una demanda de Estados Unidos, el control del fentanilo. Y por supuesto ya ha planteado la idea de que parte de los países latinoamericanos, emisores de ilegales, comiencen a saber cómo van a recoger sus ilegales. En pocas palabras, él ha colocado el tema de los grupos delincuenciales en México y el tema de la inmigración. Eso mismo ha hecho con Canadá, pero eso mismo ha hecho con Europa. Alemania le ha dicho, bueno, o le ha dicho a la Unión Europea, para yo seguir financiando la guerra en Ucrania, cómprame el gas a mí. El gas norteamericano es 4 veces más caro que el ruso, pero ¿cómo yo puedo financiarte a donde tú estás comprando? Y en el caso, un caso muy peculiar es el caso de Groenlandia, que es una isla de Dinamarca, casi un continente, la isla más grande del mundo. Pero yo no le vi mucho sentido. No, tiene mucho. ¿Por qué? Porque Groenlandia es una isla, es un territorio autónomo de Dinamarca. Son ciudadanos de Dinamarca los de Groenlandia, son daneses. Pero existe un sentimiento de hace tiempo de parte de los habitantes de Groenlandia de generar una independencia. Sí. A Estados Unidos le conviene más sacar a Europa de ese hemisferio que tener a Europa, por un lado. Además de que ya tiene una propia base militar en Groenlandia. Ahí se derivan otras cosas económicas, la tierra rara, pero al final, sea que consiga, como él dice, comprarla, o sea que él consiga intervenir, las dos cosas son inaceptables en estos tiempos, pero ya el propio primer ministro danés ha dicho, bueno, si Groenlandia quiere independizarse, nosotros no podemos oponernos. En pocas palabras, ha colocado en agenda el tema de... No, es un tema en discusión, sí, y comenzando la y con China, por supuesto, China tiene que tomar en serio la idea de la evasión de los impuestos a los productos chinos. Estados Unidos necesita a China, pero China necesita a Estados Unidos. China sigue teniendo, aunque le parezca con toda la manufactura, no está al nivel de los Estados Unidos en términos comerciales. Un cierre o un escalamiento en la economía, en las importaciones, afecta a la economía china, por supuesto. Esa economía china, aunque tiene un Estado organizado, centralizado, planificado, podría afectar innegablemente. A China no le conviene. Y el caso de Panamá, ni hablarlo. Él ha colocado en agenda un sinnúmero de temas que no son posiblemente las prioridades, pero que están colocados. Que a lo mejor no son posibles, pues están en medio de la discusión. Al propio, usted mencionó a Israel, al propio Hamas, le conviene más llegar a una negociación antes del 20 de enero que después del 20 de enero. Que por eso lo están haciendo. Donald Trump es eminentemente pro-Israel, sí, señor. pro-judío. Entonces es posible que lo que pudiera conseguir Hamas y para la franja de Gaza sea menos que lo que pudiera darle Biden antes del 20 de enero. No solamente un tema de los refugiados, es realmente quién va a dirigir Gaza. Para Israel es inaceptable que jamás vuelva a dirigir Gaza. Claro. Recuérdese que Gaza es un territorio autonómico de Palestina. Es parte de los territorios que se le ha dado autonomía en algunos aspectos, pero inicialmente estaba todo coordinado por el grupo de Al-Fatah, de Mahmoud Abbas,
se produce aquella revuelta en la cual surge el primer ministro, termina siendo una secesión, que es Ismail Haniyeh, ¿lo recuerdan? Claro. Que, por cierto, el año pasado fue asesinado Pues sí. en la toma de posesión en Irán. Sí. Bueno, ¿a quién va a sustituir a Ismail Haniyeh? Israel no acepta que sea uno de mano dura de Hamas. Lo que se está buscando es que sea un primer ministro nombrado por Al-Fatah y que ambos territorios tengan un solo gobierno, no sean dos gobiernos divididos. Por supuesto que con Al-Fatah, con Mahmoud Abbas, sigue siendo Palestina, pero es más pro acuerdo Sí, con Israel, sí. más pro entendimiento Sí, con sí, Israel, sí, sí. que lo que Menos pudiera- beligerante. menos beligerante. Y por supuesto, no sería una especie de pivote o de enclave de Irán en la zona de Israel. Jamás es eminentemente iraní. De Irán y de Qatar. Pues lo mismo es Hezbollah. Igual Hezbollah en el Líbano. Pero ya Sí. Hezbollah va a pasar a la historia. Por lo menos en la presión en el territorio libanés. ¿Por qué? Porque con este nuevo gobierno, que ya ha dicho uno que, por cierto, es uno de los más buscados en Estados Unidos, con una carta de terrorista, ha dicho que él quiere un acercamiento con Occidente. Significa esto que de una manera u otra ese grupo de Hezbollah va a ser Le va a sacar disminuido. Sí, si le van a no- sacar los pies, claro. Claro, terminará en Siria, que tampoco ya podrá ser, porque Siria va a apoyar al Líbano. Sí, pero Siria, en cierto modo, decía que Ujú. los ataques de Israel a Hezbollah Ujú. le bajaron las tensiones Claro. para ellos poder Hacer. Claro. y derrocar a al-Sadat. Así fue. Rusia tiene una base naval en Siria Sí. y Estados Unidos tiene una base naval. ¿Qué significa esto? Usted va a tener un punto de encuentro. Necesariamente eso va a reducir la operatividad y la hegemonía de Rusia en esos territorios. ¿Mm? ¿Quiénes ganan ahí? Estados Unidos en primer lugar y gana Turquía, mayor ascendencia en la zona. Se erige como el líder que anda buscando eso hace mucho tiempo. El líder indiscutible del mundo islámico, del mundo musulmán. ¿Y en qué posición de ese tablero queda entonces Irán? Que Irán es de los que pierde. Irán sale, se quedará con cierta influencia que tiene en Qatar, una influencia no tan determinante como lo era en Hamas o como era en Hezbollah. Es una influencia más bien del punto de vista religioso, no político. Sí, porque Qatar juega Claro. a uno y a otro. Qatar juega a ser un gran mediador Sí. y lo ha logrado realmente. Sí, Qatar no quiere problemas. Exactamente. No quiere problemas. Así Tiene sus es. preferencias por índole Sí, religioso, sí, claro. pero también por razones económicas. Sí, y por supuesto hay un país del tercer mundo muy atrasado que se llama Yemen, en una disputa eterna entre los que apoyan a Arabia Saudita y los que están en contra de Arabia Saudita, que son los que apoyan a Irán, y generan toda una crisis en ese estrecho de Hormuz, que es el más importante porque es la salida del Mar Rojo. Pues en esto se disminuye entonces la influencia de Irán en la zona. Sí, innegablemente, que Irán tendrá que ver otro tipo de estrategia para influir. Tendrá que reevaluarse, por así Totalmente. decirlo. Sí. Con el inconveniente de que ya tiene un ataque militar frontal contra Israel. Sí. Israel, al ver debilitado a Irán, posiblemente se anime a cualquier tipo de acción. ataque, sobre Sí. todo a ese programa nuclear iraní. Sí. Lo cual sería muy cómodo para los Estados Unidos. Sí, en Que cierto modo. estarían sí. buscando quién les resuelve ese problema ahí. Le vuelvo y le digo, Donald Trump habla mucho, pero es muy pragmático. Si él entiende que no le conviene, no lo va a hacer. Sus 4 años no fueron 4 años de locura. Eso sí, dijo todo lo que podía hablar del mundo, pero es un gobierno pragmático, innegablemente. ¿Termina la guerra de Rusia contra Ucrania con la llegada de Trump, como él ha prometido? Bueno, ha planteado la idea de que en 24 horas llega a un Sí, pues eso acuerdo. es un decir. Claro. Pero no tampoco así, pero es un decir que indica que él va a hacer esfuerzos en Claro. ese sentido. La propuesta es de que Ucrania ceda los territorios que ya le han sido Sí, tomados. sí. Lo del Donbass. Lo del Donbass, Sí. Donetsk, Lugansk, el mismo Crimea, que ceda esos territorios. Y por supuesto, para Ucrania y para Europa eso es inaceptable. Lo que busca fundamentalmente Trump es ver cómo genera un equilibrio en ese aspecto. Sin que Ucrania pase a la OTAN. Es bueno que pase en 10 años, lo que se plantea. Sí, no, pero, que sea gradual. Sí, sí.
Yo personalmente no veo salida de esa guerra en este año que viene. No la veo ninguna salida. Independientemente que vaya Trump o no vaya Trump. Esa es una guerra más compleja. Porque no es Ucrania, es Europa. Si Rusia logra imponerse o mantener, que no me parece que la economía rusa esté en buenas condiciones. Por supuesto que no. Es un tema de desgaste. Como no lo está la Esa economía guerra se ha alemana. prolongado mucho, 2 años va a cumplir Como ahora. no lo está la economía alemana tampoco. De hecho, la economía alemana o Alemania se parece mucho a esa Alemania pre-guerra mundial, pre-segunda guerra mundial, donde Hitler, que era una especie de redentor a todo el desastre de la segunda guerra, está pasando algo parecido en Alemania. La derecha alemana es favorita para las elecciones y tiene mucho que ver con la guerra con Ucrania. La economía alemana tiene 7 años en recesión, 7 años. Sí, no, y el fracaso después de la Merkel, el fracaso de los gobiernos Así que es. ha seguido Sí, ha sido estrepitoso. Totalmente. Sí. O sea que yo personalmente, no sé, no vislumbro un término de la guerra en tan poco tiempo. Haití. ¿Qué va a pasar Ay. en Haití? Eso es como una Sigue siendo una incógnita. No, una desesperanza más que una incógnita. La comunidad internacional no tiene intención de mejorar Haití. Y los haitianos menos, por supuesto. Hay que decirlo. Sí. En Haití cada quien tiene una agenda propia y cada político de eso tiene una agenda de cómo va a beneficiarse y cómo va a terminar en el exilio en Haití. Ninguno de esos que dirige Haití quiere vivir en Puerto Príncipe ni en ningún lado. Quieren hacer fortuna para Quieren irse. hacer fortuna e irse, punto. Claro, a nosotros, el gran perdedor es la República Dominicana. Usted tiene 10 millones de personas de aquel lado, harapientos, Mirando para acá. muertos, mirando para dónde hay comida. Sí. ¿Qué tiempo lo podremos detener? No lo sé. Nosotros tenemos que incrementar la seguridad fronteriza en todos los aspectos. Y de una manera u otra comenzar a girar, a migrar el tema de la mano de obra haitiana hacia mano de obra dominicana. Bueno, después de las hostilidades de Dominique Dupié, la nueva estructura de la Cancillería y del propio gobierno Sí. ha bajado un poco las tensiones sobre Sí. República Dominicana. Totalmente, pero imagínense. Pero eso no significa... Absolutamente. Los, No, los ilegales siguen los- tratando de cruzar. la- Así es. La ayuda militar de Naciones Unidas no llega a los 5.000 personas, no llega a los 3.000 personas. 400 kenianos, 4 de... 8 de Guatemala, 8 de 8 de Guatemala. Salvador y No- que no llega a 156 1000. Guatemala. No, Imposible. no. No tiene manera de controlar. Además de que, le insisto, no hay una clase política en Haití, no hay una superestructura social de la iglesia, de la sociedad civil que pueda ser oído en Haití. Haití es una especie de Somalia. Usted va a decir, ¿se puede vivir así? Sí. Sí. Somalia tiene 30 años viviendo sin gobierno, Y ellos han vivido en así. un desastre total. Con altas y bajas. tribalizado. Ellos han vivido así. Sí, sí, cómo no. Y Naciones Unidas lo que ha hecho es no poder resolverlo, lo suelto. Ellos migrarán, como pasa con Somalia. Somalia ha llenado a Djibouti, ha llenado a Kenia, a Tanzania. Todo lo que son sus países fronterizos están llenos de Somalia, porque no tiene nada que buscar en su país. Ojalá que con Haití no nos pase algo parecido. Parece ser como que la presión mediática que subió mucho hasta hace 2 meses, 3 meses con las fuerzas de las bandas, parece como que o se ha Sí. reducido o se ha acallado. Al final, esos grupos militares en Haití no forman parte de la banda, pero tienen muy buenas relaciones con ella. No se confundan. Vienen de ahí. Vienen de ahí y así fueron sus compañeros de armas. Y Barbecue era un miembro de la policía. Claro. Entonces, estamos hablando de que ellos sí se entienden dentro. Saben cuándo atacan, cuándo no. Le piden permiso a la población, tránquese, hoy no salga. Sí, que vamos arriba. Vamos arriba, Sí. quédese en su casa, todas esas cosas. Haití perdió el Estado, innegablemente. Bueno, la idea de tener un consejo presidencial es una pérdida del Estado. Claro, claro. No hay ningún tipo, no veo posibilidad de elecciones a corto tiempo. No se habla de octubre, pero eso no parece, eso no eso tiene parece sentido. imposible. Sería otra quimera más. Sí, sí. Y insisto, cada uno de esos miembros son presidenciables, tienen una agenda propia. La República Dominicana ha jugado en la política internacional bastante, ahora muy activo con el caso, bueno, de Haití es lógico,
porque nos atañe directamente. Y ahora con el caso de Venezuela, ¿cómo enjuiciarías tú esas posiciones de la República Dominicana, que a veces se ven cambiantes en cuanto a lo que ha sido la tradición de las relaciones internacionales? La tradición, yo divido la posición de las relaciones internacionales nuestras en 4 etapas. El periodo de Trujillo, periodo en el cual había una identificación de la política exterior dominicana con la política de los Estados Unidos. El periodo de Balaguer, que fue un periodo anómico completamente. Balaguer no accionaba, Balaguer reaccionaba cuando ya era algo que afectaba directamente, más que a la República Dominicana, a su gobierno. Sí. De hecho, en ese periodo de Balaguer, todas las cuotas que había que pagar en los organismos internacionales no las pagamos ninguna. El gobierno de Leonel Fernández, ahí cambia el paradigma, hay un paradigma activo, un paradigma de cumplir compromisos y de accionar en la comunidad. Y un periodo que también fue un periodo cambiante para América Latina y para el mundo. Incluso. Exacto. Y el periodo del Partido Revolucionario Dominicano. El revolucionario moderno. El dominicano y moderno, No, sí. que se ha vuelto atrás en una política de estar más al lado de la política del Departamento de Estado que la política propia nuestra. Equivocado no, pero nos hemos movido más, hemos dejado el centro para ser más hacia la derecha en una sintonía con el Departamento de Estado. Eso podrá tener su ventaja o su desventaja, no lo sé, pero hay un cambio en la política exterior nuestra. La idea de que China tenga restricciones para invertir en algunos sectores, en unos sí, en otros no. Es claro que hay un cambio en la política exterior. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Cada gobierno entiende qué le conviene y qué no. Los resultados dirán. Exactamente. En términos de país, usted ubica donde quiere ubicarse. Yo no me imagino sentado en una misma mesa con Calderón Sol, de México, o con la Laura Chinchilla de Costa Rica, o con Pastrana de Colombia. Es un poco, no significa que habían sido malos o buenos presidentes. He dicho que han sido más a la derecha de lo que América Latina. Como tampoco me ubico sentado en una mesa con Daniel Ortega. Menos. O con Nicolás Maduro. Claro. Entonces, hasta ahora, fíjense que nosotros tuvimos inclusive en la década del 2000 aquella ya famoso reconocimiento de OEA de Santo Domingo como la ciudad de la paz, ¿recuerdan? Sí, claro. Bueno, siempre nos caracterizamos por ser el punto intermedio para negociaciones. Correcto. La vez que pusimos de acuerdo a Uribe y a Correa. Y a Correa. En un enfrentamiento. Aquí en República por la vez Dominicana. que mediamos por el caso de Honduras, de Mel Zelaya. Cuando Zelaya, claro. O sea, ese ha sido el paradigma que teníamos hace un tiempo. Y eso ha cambiado. Para bien o para mal, depende de dónde usted quiera comprar. Y los resultados que tengamos. Así es. Gracias, don Julián. Siempre Gracias por este análisis. Qué bueno pasar revista con tantos frentes al mismo tiempo, en diferentes latitudes, pero todos enmarcados en la paz, en la búsqueda de la mejoría de la economía y en el fortalecimiento de los imperios. Me dice que usted va a tener a otro intelectual, Carlos Cuello. Si usted lo tiene, por favor, salúdeme. Es un intelectual excelente. Ahora es la persona que hace los peores chistes de mi vida que he oído. Este mensaje le llegará. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Qué bueno analizar el escenario político internacional, iniciando el año, como digo, con tantos frentes abiertos. Yo he dicho y vuelvo y repito, pasar de un año a otro es pasar la página de un libro de la 554 a la 556. Eso no es otra cosa. Sin embargo, el inicio de un año siempre marca visiones, perspectivas, expectativas y deja atrás lo que es la historia y la experiencia para ver si lo hicimos bien y si debemos seguir haciéndolo así o cambiar de rumbo. Gracias de nuevo. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.